Buenas noches, vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos y vamos a leer, así que es importante que abramos nuestra Biblia y que podamos leer la palabra de Dios. El Señor Jesús en San Juan, capítulo 6, versículo 63, Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué importante es leer la palabra de Dios. Y cuando leemos su palabra, Dios nos habla. Y en Hebreos capítulo 1, lo que vamos a decir de la epístola a los Hebreos, que el autor es indeterminado, pero comúnmente esta epístola es atribuida al apóstol Pablo. Muchos de los estudiosos coinciden en que el escritor ha sido el apóstol Pablo, pero en la carta no dice absolutamente nada quién escribió la carta, ¿no es cierto? Entonces, en el capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Y comenzamos leyendo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es el heredero de todo. El Hijo hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es la imagen misma de su sustancia. El Hijo es Dios. El Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El Hijo crucificado, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y también dice: el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La obra de redención está terminada. La obra de redención ha sido una obra completa. No falta absolutamente nada. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, hablando del Hijo, el Hijo es superior a los ángeles. Y vamos a leer, dice: porque a cuál, 1:5, Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él por padre, y él me será a mí, y él me será a mi hijo. Y a otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú
oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Qué hermosa esta lectura que hemos tenido en la palabra de Dios. Dios nos ha hablado por el Hijo y luego dice el Hijo es superior a los ángeles. En Hebreos 2:9 nos habla de los sufrimientos del Hijo, de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y en Hebreos 2:9 va a decir lo siguiente: pero vemos aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vemos los sufrimientos de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Él sufrió, el sufrimiento es la preparación para el sacerdocio. Cristo es nuestro gran sumo sacerdote, aquel que nos eleva a Dios, es el gran sumo sacerdote. También en Hebreos capítulo 3, versículo 1, Cristo es superior a Moisés. Dice 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí Hebreos va hablando de este gran sumo sacerdote que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, y también dice que habla de los sufrimientos, que estos sufrimientos era la preparación para el sacerdocio. También en Hebreos capítulo 4, versículo 14, nos habla de este gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición esto que encontramos en la palabra de Dios. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, es nuestro gran sumo sacerdote. Y recién leíamos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y en el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es una bendición, hermanos, que nosotros hayamos conocido al Señor, que nos hayamos reconocido pecadores delante del Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nosotros podemos acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, al cielo mismo, al verdadero santuario. A veces no llegamos a valorar nuestra posición en Cristo. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestro gran sumo sacerdote. También en Hebreos 8:1, hablando del sacerdote, dice en el versículo 1 del capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. ¡Qué bendición! Tenemos tal sumo sacerdote, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y recién leíamos en el capítulo 3, donde dice que el Señor es superior a Moisés, y ahí nos invita y nos dice, considerad
al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol quiere decir enviado. Y aquí dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y él como sacerdote es aquel que nos eleva hacia Dios. Qué privilegio que tenemos, hermanos, de haber conocido al Señor. Y cuánta enseñanza tenemos en la epístola a los hebreos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se escribió la epístola a los hebreos? Los primeros creyentes judíos eran perseguidos y los judaizantes se burlaban de ellos. Y fíjense cómo esta epístola viene a aclarar y viene a darnos luz en toda la obra que nuestro Salvador, el Señor Jesús, hizo por nosotros. ¿Qué decían los judaizantes de los primeros creyentes judíos? Los judaizantes decían, no tienen sacerdote, no tienen santuario, no tienen sacrificio. Claro, estos judaizantes eran incrédulos. Entonces, ellos decían que estos nuevos creyentes judíos, ellos se burlaban de ellos y decían, no tienen sacerdote, no tienen santuario, no tienen sacrificio. Y la epístola a los hebreos viene a darnos luz sobre estas cosas que los judaizantes decían de los nuevos creyentes judíos. Ellos decían que no tienen sacerdote y nosotros decimos, sí, tenemos sacerdote. Jesucristo, el Hijo de Dios, el gran sumo sacerdote. Y leímos recién ahí en Hebreos 4, donde habla del sumo sacerdote que traspasó los cielos, y también leímos en el capítulo 8, donde dice que tenemos este gran sumo sacerdote. También los judaizantes decían, no tienen santuario. Y la epístola a los hebreos nos da luz y nos dice que sí tenemos santuario. En Hebreos capítulo 9, versículo 24, podríamos leerlo. Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermosa es esta lectura, ¿no es cierto? Donde habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado, ¿no? Y dice en el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué gran sumo sacerdote que tenemos. Entonces,
los judaizantes decían, no tienen sacerdote, sí tenemos sacerdote. Ellos decían, no tienen santuario, sí tenemos santuario. El verdadero santuario. Podemos entrar confiadamente al verdadero santuario, al cielo mismo, por la obra de Cristo hecha a nuestro favor. También ellos decían, no tienen sacrificio, y sí tenemos sacrificio. En Hebreos 10, vamos a leer, Hebreos 10, versículo 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué bendición, ¿no? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dice, porque con una sola ofrenda, el versículo 14, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces los judaizantes se burlaban de los primeros creyentes judíos y decían, no tienen sacerdote, sí tenemos sacerdote. ¡Qué bendición! Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ellos decían, no tienen santuario, sí tenemos santuario. Aquel que traspasó los cielos, nuestro Salvador, el Señor Jesús, dice, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Y ellos decían, no tiene sacrificio, sí tenemos sacrificio. El Señor, nuestro Salvador, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, fue el sacrificio. Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, esto debe animarnos a nosotros, como también animó a los primeros creyentes judíos, que ellos eran perseguidos y eran burlados, ¿no es cierto?, por los judaizantes. Y nosotros podemos también decir, ellos decían, no tienen sacerdote, y nosotros ¿qué decimos? Sí tenemos sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos decían, no tienen santuario, sí tenemos santuario, el verdadero santuario en el cielo mismo, donde nosotros podemos entrar al verdadero santuario, alabar y adorar al Señor. Y ellos decían, no tienen sacrificio, sí tenemos sacrificio, un solo sacrificio. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados y Él es nuestro gran sumo sacerdote. También tenemos en el Evangelio de Lucas la bendición sacerdotal. Vamos a buscar en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 50, donde el Señor, después que resucita entre los muertos, se aparece a sus discípulos. Y en Lucas capítulo 24, versículo 50, dice que el Señor, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando
y bendiciendo a Dios. Amén. Y en el versículo 50 dice, y sacándolo fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Acá tenemos la bendición sacerdotal de nuestro Salvador, el Señor Jesús, el gran sumo sacerdote, donde Él dice que levantó sus manos y los bendijo. Qué hermosa es esta lectura y esto de la epístola a los hebreos, que podamos seguir estudiándola. Es muy clara en la doctrina y en la enseñanza para nosotros. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19, Hebreos capítulo 10, versículo 19, hay una invitación, y esto es para todos los creyentes, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí, dice el versículo 19, hay una invitación, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el verdadero santuario, en el cielo mismo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¡Qué bendición! Y también en el capítulo 13, versículo 15, 13, versículo 15, va a decir, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí también hay una invitación a los creyentes. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y esto que hemos leído sobre el sacerdocio de Cristo me lleva a pensar en un himno, en el himno 274, que dice, rasgóse el velo, ya no más distancia mediará. Al trono mismo de su Dios, el alma llegará. También dice, rasgóse el velo, Dios abrió los brazos de su amor. Entrar podemos donde entró Jesús el Salvador. Y en la última estrofa dice, entremos pues, o adorad, al Dios de amor y luz. Las preces, que son los ruegos, las preces y las gracias dad,
en nombre de Jesús. Qué bendición, hermanos. A veces no llegamos a valorar que nosotros, como hijos de Dios, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios, porque tenemos un gran sumo sacerdote, nuestro Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude para que esto que hemos meditado podamos adorar al Señor, podamos alabar su nombre, porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Y no nos olvidemos que los judaizantes le decían a los primeros creyentes: no tienen sacerdote, tenemos sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote. Ellos decían: no tienen santuario, sí tenemos santuario. El Señor no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios. Y ellos decían: no tienen sacrificio, sí tenemos sacrificio. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, es el sacrificio que nos ha dado salvación y vida eterna. Que el Señor nos ayude para que podamos alabar y adorar al Señor, y también que podamos predicar el Evangelio. El Señor nos ha dejado para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. El Señor dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué responsabilidad que tenemos como iglesia. El Señor nos ha dejado. ¿Para qué? Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Y también tenemos que estar dispuestos a pagar el precio que significa ser un hijo de Dios. A veces no queremos sufrir, a veces no queremos padecer por la causa del Señor. Pero el apóstol Pablo va a decir: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero debemos ponernos alegres, porque si padecemos persecución y otros se burlan de nosotros, no importa, estamos dispuestos a padecer así como el Señor padeció por nosotros y murió en la cruz para salvarnos y darnos salvación y vida eterna. Que el Señor nos bendiga, y gracias, hermanos, por este momento que hemos podido tener y que también ha sido de bendición para mi vida. Que el Señor les bendiga. Gracias.